significa adquirir conocimiento a través del intelecto o de la experiencia. El aprendizaje a través del intelecto es dominado por el racionalismo. Por otro lado, el conocimiento a través de la experiencia o empirismo requiere de práctica y mientras más se practica, más se aprende. Ok, gracias. ¿Alguien que quiera compartir también lo que investigó? Es lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Si quieres se lo leo. Bueno, A tengo ver. algo un poquito diferente. Poquito. A ver. Adelante, Damaris. ¿Leo también lo que tengo parecido o nada más lo diferente? No, pues lo diferente. O sea, para que tampoco estemos repitiendo las ideas. Todo lo que dijo el conocimiento, la información de nuestro cerebro. Proceso a través del cual se adquieren conocimientos, adquisición de conocimientos y la fijación de datos y de la información en nuestro cerebro. Si bien esta actividad se encuentra especialmente asociada a los seres humanos, debemos decir también que los animales disponen de la capacidad de aprender comportamientos a partir de la enseñanza de sus dueños o de adiestramiento por parte de profesionales. Bueno, ya, sinónimos, antónimos. ¿En dónde buscaste tu información, Mariela? En Google. En Google sí, pero ¿qué página? Ahí lo checo, espérame tantito. Significados. Yo también. Pues por eso salió lo mismo. A ver, Álvaro. Por 3. De hecho, lo de ya referente a los animales y eso lo encontré en otra. Es que estaba buscando en diferentes. Pero pues en todas es básicamente lo mismo. Habla de lo mismo. Así es. En todas, depende de la perspectiva de donde nosotros lo estemos utilizando. ¿Por qué? O desde donde se esté conceptualizando. A ver, Álvaro, ¿qué pudiste tú rescatar diferente a lo de tus compañeras? Pues prácticamente es lo mismo. Yo encontré que debemos de adquirir el conocimiento, aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, del ejercicio o a la experiencia. El aprender es la acción de adquirir y retener también conocimientos, habilidades o información. Okay. Los aprendizajes son conocimientos adquiridos en la casa, familia y se van ampliando en la escuela. Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Eso fue lo que encontré. Así es. Y entonces, alguien que pueda decir dentro de todas estas definiciones que ustedes mismos encontraron y buscaron y hasta fueron iguales y diferentes, el aprender efectivamente va a ser una condición que nos va a permitir un cambio de conducta, un cambio de actitud, ¿sí? Efectivamente, no nada más vamos a aprender en la escuela, ni va a ser un conocimiento académico, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Damaris que nos estaba diciendo, los animales también tienen la capacidad de aprender si se les guía, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que necesariamente los animales tienen que tener una guía para aprender? Aprenden por instinto animal. Como por ejemplo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué lo crees? Porque, bueno, al menos un perro, él tiene que aprender a que tiene que caminar, tiene que comer, tiene que buscar su alimento. Y también se le puede enseñar ya con ayuda de algún profesional o como tu dueño, como su dueño, enseñar en dónde tiene que ir a tomar agua
pero él por instinto animal tiene que buscar cómo sobrevivir y aprende. Exactamente. Entonces, ahí entonces empezamos a ver que el aprendizaje está ligado a a nuestros instintos, ¿sí? Los instintos es algo que tenemos, o sea, tenemos arraigado desde nuestro momento evolutivo, ¿sí? De momento evolutivo les estoy hablando de, por ejemplo, cuando éramos, cuando caminábamos por todos lados, ¿cómo era? Nómadas, ándale, ya ves, se me fue la idea, porque les iba a decir sedentarios, pero no. Sabía que no era sedentarios, eso sí estaba de acuerdo. Gracias, Mariela. Entonces, efectivamente, o sea, desde esos inicios, cuando todavía éramos nómadas y estábamos en esa parte de la fase evolutiva, en la cual fuimos perdiendo pelo, en la cual se fueron desarrollando nuestros pulgares que nos permitieron ir haciendo instrumentos y herramientas para la sobrevivencia. Entonces, en ese momento, ¿sí? Y hasta la fecha, seguimos conservando esos instintos, ¿sí? Esos instintos de sobrevivencia. Y los animales lo poseen. Nosotros, por ejemplo, para poder asegurar nuestra sobrevivencia, pues sabemos y hemos aprendido que tenemos qué plantas y qué plantas no podíamos comer, qué animales podíamos o no comer, ¿no? Vivir, ¿no? Tener un lugar donde vivir. Y vestirnos. ¿Por qué? Porque también nos dimos cuenta que a diferencia de los animales, nosotros sí padecíamos frío, padecíamos calor, no podíamos resguardarnos de las inclemencias del tiempo y de la naturaleza. Entonces, ese instinto de sobrevivencia nos ha acompañado a lo largo de nuestra evolución. Ustedes pónganse a pensar ahorita y que lo tenemos tan presente en nuestro estado, los temblores, ¿no? O sea, pónganse a pensar en cómo esos temblores nos vinieron a cambiar la vida y que ahora cuando pasa eso, o sea, cuando nos pasó la primera vez, ¿qué fue lo que hicimos? Acuérdense, ¿qué hicieron en el 17 cuando tembló la primera vez? Bueno, que se sintió fuerte, pues. Caer en pánico y tratar de sobrevivir. Pues sí, ¿no? Sí. Estamos en pánico, todos, ¿no? Y si nos agarró No lo en el sentí. trabajo. Pues qué padre, porque así pues ni cuenta te das, ¿no? Pero por ejemplo, las personas que sí lo sentimos, pues pudimos buscar un lugar en donde resguardarnos, ¿no? Por ejemplo, yo en ese tiempo trabajaba en una escuela, en un preescolar, y entonces mi primer instinto fue los niños. O sea, yo ni siquiera me acordé de mi integridad, sino lo primero que hice fue, vámonos. Pero es que vámonos y no corran, porque ya teníamos varios ejercicios de evacuación, o sea, ya sabíamos cómo teníamos que actuar, ¿no? Pero en ese momento, sí, salvaguardar la vida de ellos y que salieran en tiempo y forma, a lo mejor canalicé mi instinto de sobrevivencia en otro lado, no en resguardar mi integridad. Y después, en los posteriores temblores, pues obviamente ya estaba yo sola y entonces ya busqué un lugar donde resguardarme, ¿no? Pero forma parte ya de nuestra esencia como dentro de los seres de la naturaleza, ¿sí? Y bueno, efectivamente los animales aprenden, si ustedes ven a los animalitos callejeros que no deberían de existir, la verdad, pobrecitos, porque mucha gente los abandona, eh, ellos, por ejemplo, efectivamente están buscando cómo sobrevivir, ¿no? Y andan buscando agua, y andan buscando alimento, y andan buscando eh, cómo a veces los encontramos dormidos abajo de los autos, o a veces los vemos resguardándose en un lugar en donde no les pegue la lluvia, o donde el sol no esté muy fuerte. Y entonces ellos simplemente están obedeciendo a cómo aprender a sobrevivir, ¿no? Incluso, no sé si ustedes han visto algunos videitos que luego comparten en internet y en el Facebook, en que dicen que mejor Firulais sabe cómo cruzar la calle que tú, ¿no? Que mejor él sabe dónde debes de cruzar la calle y tú no. O sea, tú te cruzas en la mitad de la calle y Firulais sabe utilizar las marimbas de cruce peatonal, ¿no? Y entonces Sí. esa experiencia se la ha dado la calle, desafortunadamente, ¿no? Y es un conocimiento empírico. Entonces,
Conocimiento empírico quiere decir que yo conozco con la experiencia misma, con lo que yo estoy aprendiendo en relación directa con el objeto, ¿sí? Ok, ahora, ¿qué otra cosa podemos rescatar de los conceptos que ustedes acaban de compartir? Que día a día vas aprendiendo más y las experiencias te van haciendo aprender. Exacto, nosotros estamos en un constante aprendizaje, ¿sí? Estamos en un constante aprendizaje. Entonces, esa es la capacidad que tenemos dentro de, obviamente, nuestra máquina perfecta que es el cerebro y que, por supuesto, nos permite estar teniendo contacto en distintas experiencias, ¿no? Y esas experiencias o ese aprendizaje empírico es el que yo voy teniendo como vivencias. Y entonces, a partir de ahí, yo sé qué hacer, ¿sí? No necesariamente un aprendizaje está englobado en la familia ni está englobado en la escuela, que son nuestros círculos sociales más cercanos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando te quemas? Sientes dolor y ese dolor te queda grabado y ya no lo vuelves a tocar porque sabes que te vas a quemar. Claro, claro. Entonces ya ese ya es un aprendizaje, ¿no? Y simplemente lo que ustedes ahorita acaban de hacer con la plataforma. O sea, ustedes mismos me dijeron, es que está complicado porque nosotros hemos estado utilizando Zoom en otras clases. Y entonces utilizar esta nos complica demasiado. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se enfrentaban al uso de esta plataforma. Pero yo les aseguro que la siguiente semana, cuando ustedes se vuelvan a conectar a esta plataforma, se van a dar cuenta que está hasta más sencilla que Zoom. Tal vez ¿Sí? sí. Pero, sí, y es un aprendizaje, ¿sí? Entonces, un aprendizaje no lo podemos tampoco encerrar en que es un aprendizaje académico o que necesariamente es un conocimiento científico. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, estamos aprendiendo constantemente, ¿sí? Entonces, ya aprendí, por ejemplo, ya aprendí que me tengo que acercar mi vaso de agua, mi lápiz, mi libreta, mi celular, la cámara prendida, mis libros y tenerlo todo a la mano para estar dando mi clase. Ya aprendí eso. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo di una clase en línea, andaba yo, ay, espérenme tantito y voy a apagar la cámara. Y luego se me olvidaba apagar la cámara y yo me iba. Y luego pensaban que ya no iba yo a regresar, ¿no? Cuando había ido por un libro. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias, pues ahora me están enriqueciendo. ¿Para qué? Para que ya sé qué tengo que hacer cuando me siente frente al monito, ¿no? Que tengo que tener todo cerca para evitar estarme saliendo, para evitar estarme distrayendo. Ahora, ¿qué otra cosa? A ver, y por ejemplo, díganme una cosa que ustedes han aprendido que en su familia no les enseñaron, ni en la escuela. A ver, Álvaro, para que no te duermas. Algo que te han enseñado que no haya sido ni en tu casa ni en la escuela. Algo que me hayan enseñado. Hola, Cas. Pues creo que algo que me hayan enseñado. A ver, Damaris, adelante. A usar el celular. No me enseñaron ni en mi casa ni en la escuela. Claro. ¿Quién te enseñó a usarlo? Yo experimentando. Y es que nos pasa, o sea, cuando compramos un celular nuevo, nosotros solos empezamos a manobrearlo.
Claro, y ahí vemos de qué manera y si le apachurro y si no le apachurro y si ya lo desconfiguré. O sea, es el experimentar de que si le aprieto acá y si no le aprieto allá y si suena y no suena. O sea, es precisamente algo que no te enseñó la escuela y no te enseñaron tus papás. Y en la escuela no te dieron una clase de smartphone, ¿verdad? Te dijeron, ándale, mira, aquí está. No. Por ejemplo, Álvaro, se me ocurriría preguntarte, ¿tú juegas fútbol? Y por ejemplo, ¿Mande? ¿eh? ¿Juegas fútbol? ¿Yo? No, no juego. Ok. ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? Pero, no lo escucho bien. No, sí, yo sé que tu internet está bajísimo. A ver, déjame ir con Cassandra. Pero te voy a escribir la pregunta en el chat para que la leas. A ver, Cas, dime, algo que hayas aprendido tú que no te haya enseñado ni la escuela ni tu familia. A coser ¿Cómo ropa, aprendiste a coser? ¿Cómo aprendiste a coser ropa? agarrando la máquina de mi mamá y pues probando. ¿Cómo crees? O sea, un día agarraste y dijiste, voy a hacer mi ropa. Ajá, empecé con dobladillos, con cosas pequeñas. Ya de cuando me vio mi mamá, pues entonces sí ya me empecé a enseñar otras cosas. O sea, cosas que a lo mejor tú no habías considerado. Ya algo más como avanzado, porque mi mamá es costurera de Ujú. oficio. Ah, mira qué padre. Y entonces, o sea, a lo mejor tú por la curiosidad de ver a tu mamá cómo hacía su ropa, o sea, cómo ella trabajaba, a lo mejor a ti eso fue lo que te llamó la atención. Y obviamente si tú le dices a tu mamá, enséñame, seguramente tu mamá te hubiera dicho, ay, no, ¿cómo crees que te voy a enseñar a coser, no? Escucho Pero obviamente, bien, se está ah, cortando. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es Mariela, Mariel, Mariela, es que tiene problemas también con su internet. sí es lo que estoy viendo. Es que como a mí me marca aquí que tienen circulitos amarillos, ahí es donde me doy cuenta que tienen malo el internet. Álvaro está en Álvaro, rojo. Álvaro está en rojo y ya le dejé un chat ahí, espero que lo vea. Pero efectivamente, No sé cómo. ¿cómo aprendiste a andar en bicicleta, Álvaro? Porque. ¿Cómo aprendí a andar en bicicleta? ¿Quién te enseñó? Pues. Me enseñó mi hermano. Tu hermano, o sea, ni siquiera tu mamá ni tu papá, tu hermano. O sea, fue así de órale, súbete a la bici, échale, para que vayas por las tortillas, Sí, ¿no? hermano. ya se imaginará las enseñanzas de un hermano, Sí, así como te caes sí, Sí, y claro. vas a aprender. Así de, pues si te caes ni modo, ¿no? Y atacado de la risa. Claro, eso es clásico, cuando nos enseñan los hermanos mayores a andar en bicicleta. Pues eso es clásico. Pero, por ejemplo, cuando lo aprendiste, la primera vez te daba miedo. Y dices, ¿y si me caigo? ¿No? O estabas como yo de, no me sueltes, no me sueltes. Y ya iba yo a la mitad de la cuadra y atrás estaban mis primas, ¿no? Atacadas de risa porque yo iba hasta la otra cuadra. Y iba yo grite y grite que no me soltaran. Entonces, eso, por ejemplo, son aprendizajes que ya después ya sé en qué momento tengo que frenar, cómo moderar la velocidad de la bici, ¿no? Que si la calle va de subida y de bajada, y dónde están los frenos. Y entonces, eso ya es un aprendizaje, pero que adquirí de forma empírica, es decir, ya con la experiencia misma, ¿sí? O sea, me tuve que subir a la bici para poder aprender, ¿sí? Porque yo podía ver la bici ahí, pero X, no me importa, ¿sí? Entonces ya hasta que me subí en ella, entonces ya aprendí, ¿no? Que era cómo se manejaba, qué tenía que hacer,
qué tenía que estar dependiente, ¿no? Y ya después me doy cuenta en qué carril tengo que circular, fijarme en los carros, fijarme en la gente que pasa caminando. Entonces ya empiezo a ampliar ese conocimiento, pero tampoco es un conocimiento científico, es un conocimiento empírico, que yo lo voy adquiriendo conforme lo voy practicando. Y que eso también ustedes lo mencionaron. No me acuerdo si fue esta Damaris o si fue Mariela, que comentaban precisamente esta parte, en donde vamos aprendiendo y vamos mejorando conforme lo vamos practicando. Y sí es cierto, si nosotros aprendemos algo y ya no lo practicamos, nos cuesta trabajo volverlo a recordar. Y en algunas ocasiones sí tenemos éxito y logramos hacerlo, pero hay otras veces en las que por más que quieres no te acuerdas, ¿no? Bueno, entonces, ¿ya hicieron su definición de aprendizaje? ¿De qué es aprender? ¿Ya le hicieron en su documento? Bueno, váyanla haciendo porque la tienen que subir, ¿eh? Ahorita yo les voy a modificar la entrega para que la puedan subir sin ningún problema, ¿sale? Ok, entonces. Es un concepto propio, ¿verdad? Sí, es un concepto propio. Okay. O sea, es con base en lo que nosotros ya estuvimos platicando aquí, de cómo aprendemos, y todo eso. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, les voy a cambiar el tiempo para que tengan tiempo de subirlo, porque creo que ya se caducó el tiempo. No contaba yo con que... Ah, no, sí, todavía tienen tiempo de subirla. Sí, tienen tiempo hasta las 3:30 para subirla. Ok. Entonces, bueno, conforme vaya pasando la clase, por favor la suben para que sea el producto de hoy, ¿sí? Y bueno, de igual manera, ahorita vamos a revisar, ahorita les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Sí les dije que estoy grabando, ¿verdad? No, pero nos dimos cuenta. Ah, bueno. Sí, es que aquí avisa. Les voy a compartir otra vez la pantalla. Ustedes me dicen si logran verla, por favor. ¿Sí ven el PowerPoint? Sí. Perfecto. Entonces vamos a la actividad 2. En la actividad 2, ¿sí? Sí. Vamos a, en equipo, van a desarrollar y expondrán los temas de la unidad 1 del libro Teorías Psicológicas de la Educación. La duración de la actividad es de 50 minutos, 20 para desarrollar el tema y 30 para las exposiciones. Si se fijan, estamos sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, ese libro, ¿dónde está? Se lo subí a la plataforma, ¿sí? Por favor, revisen si lo pueden abrir. Está en el tema que es aprender y dice exposición del tema. Teorías psicológicas de la educación. Así es. Es un libro de portada morada. Ay, Dios mío. ¿Sí? Me dice, no, no se encontró en este servidor. ¿No?
Ok, entonces, fíjense bien, les voy a mandar la liga es que lo tengo en PDF desde mi computadora. Se los voy a mandar y por favor traten de descargarlo en su computadora, ¿sí? Por favor, ¿sí? Sí. Se los dejo en el chat. A ver. A ver, revisen por favor si lo pueden abrir. Es un PDF. A mí no me deja. ¿No las dejan? No es como un link, digamos. Ajá, nada más no está habilitado como link. Exacto, es como un texto, ¿no? Pero no les deja abrir el libro. No. No. Ok. Entonces vamos. Déjenme ver por qué no les deja. ¿El concepto puede ser pequeño o debe de tener un número de líneas? No, 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 no. Es lo que tú desees, o sea, no, Ok. Sí, no sí, ya. necesariamente. ¿De verdad desde la plataforma no les dejó subir, chicas? No. Es que no está como un mensaje normal. O sea, Ajá. no está habilitado como link. No lo jala. Ok. Entonces no está marcado como archivo, pues. Ajá, No. exacto. Ok. Entonces déjenme editarlo para subirles el archivo, esperando que me dé chance porque luego están muy pesados. Y si lo manda por WhatsApp, es fácil. No sé si lo grabe. A ver, déjame intentarlo. Pero ¿cómo se los mando si no tengo grupo con ustedes? Pero Mándenme es lo un WhatsApp. Pues no. ¿O ustedes tienen un grupo ya? Si tienen un grupo, métanme. ¿Cuál es su número? 72 Ajá. 24 Sí. 10 Ajá. 75 51. 72 24 10 75 51. Así es. O sea que escriban aunque sea un hola para que me llegue su chat y yo de ahí ya les suba el archivo. ¿Sale? Sí. Sí. A mí aquí en la tarea sí ya me marca que está retrasada por 35 minutos. ¿No importa? Sí, bueno, no importa porque yo ahorita ya le modifiqué, Ah, ok. pero sí te deja subirlo, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí, porque está hasta las 3:30. El concepto personal de Ok. aprender. Está hasta las 3:30. Sí. Envíen mensaje, por favor, al grupo para que yo pueda, o métanme al grupo porque todavía no. Ok. Ya Gracias. está. Gracias.
A ver, listo, ya se los envié, ya se los colgué ahí. Ahorita les voy a volver a compartir pantalla para que nos pongamos de acuerdo en cómo va a ser la exposición, ¿sí? Ahorita yo creo que ya no nos va a dar tiempo, pero de todas formas, este tiempo que nos quede, yo voy a modificar las fechas de entrega para que ustedes suban, su exposición, ¿sí? Ok. Y que no les afecte eso en su escala, ¿sí? Sí. Entonces les voy a compartir pantalla ahorita. Otra vez. Sí, ya les llegó el archivo, ¿verdad? Mm, Damaris, Mandé. ¿verdad que pusiste mi otro número? Ay, no. Ah, no, está Yo te bien, es agrego. que ya estoy. No, mándalo al grupo que tenemos nosotros, porfa. Ay, es que yo estoy hecha bolas. Bueno, ¿ven mi pantalla? Sí, Ok, ese es el libro que les acabo de enviar por WhatsApp. Entonces, acá, la parte que quiero que trabajen, por favor, sí. es la unidad 1, que dice, ¿para qué sirve la educación? ¿Sí? Es importante que por favor todos lean al menos la página de la 19 a la 24. Bueno, todos van a leer todo el capítulo, pero un equipo o dos de ustedes van a exponer la teoría y el método en psicología de la educación y el otro equipo va a hablar de los fundamentos psicopedagógicos de la educación, ¿sí? Por favor. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para que eso se va a quedar de tarea, ¿eh? Yo ahorita voy a modificar las fechas, así que ustedes tranquilos. Entonces, vamos a leer la primera parte, ¿sí? Que habla sobre la libertad y la educación. ¿Para qué sirve la educación? Entonces, yo voy a ir leyendo y ustedes van a ir siguiendo la lectura, por favor, si son tan amables. Dice, la educación ha sido un factor de gran importancia para el desarrollo constante del hombre como integrante de la sociedad. Una educación bien concebida no solo afectará lo que aprendemos, sino también las estructuras y funciones que hacen posible el aprendizaje. Ante esta situación, consideramos necesario hacer un análisis del siguiente artículo para responder al final a la interrogante ¿para qué sirve la educación? Los habitantes de las grandes ciudades contemporáneas se consideran el producto más refinado de la evaluación por conocer, predecir o controlar algunos secretos de la naturaleza que le hacen la vida más cómoda y segura.
Sin embargo, la única certeza del hombre es su finitud, la muerte. Cuando reflexiona sobre ella, vive en el temor, un temor tan inmenso que lo obliga a luchar todos los días contra sus pasiones, deseos y sueños para perfeccionarse. Busca hacerse inmortal en la memoria de los semejantes. Y fíjense que esto es un principio muy bonito y que a mí me gusta retomarlo mucho en la educación, porque es cierto, a diferencia de nosotros, a diferencia de los animales, ¿sí? Los hombres, en este proceso evolutivo del que yo les hablaba anteriormente, nosotros empezamos a fijarnos dentro de este proceso de evolución que en algún momento vamos a dejar de existir, cosa que los animales no. Los animales, ¿sí? Ya no, no tienen esa conciencia porque ellos viven al día. Ellos no saben que en algún momento su vida va a terminar, ¿sí? Entonces, ¿ellos a qué se dedican? Pues únicamente a cubrir sus necesidades básicas, ¿no? De alimento, de vestido, bueno, no de vestido, sino de resguardo y por supuesto de reproducción. Esos van a ser los instintos básicos de los animales. ¿Qué pasa con nosotros los hombres? Con nosotros pasa algo que tenemos que resguardarnos ante la vulnerabilidad o que somos vulnerables ante la naturaleza y también nos damos cuenta que nuestro cuerpo va cambiando conforme va pasando nuestras etapas de vida. Es decir, somos pequeñitos, somos bebés, somos vulnerables y necesitamos el cuidado de alguien. Y llega un momento que conforme vamos creciendo ya no necesitamos el cuidado de alguien, pero nuestro cuerpo va perdiendo ciertas propiedades y entonces ya no podemos ser tan ágiles y tan fuertes como lo éramos antes. Entonces el hombre al darse cuenta que físicamente va cambiando y que en algún momento va a dejar de existir, entonces se da cuenta de la importancia de empezar a preservar la memoria. Y entonces ahí aprendió algo muy importante. Fíjense, a partir de la experiencia y de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿sí? En cómo esa observación de la naturaleza le va a permitir precisamente empezar a preservar los cuidados necesarios y empezar a transmitir toda esta información que él ha ido aprendiendo a través de la experiencia. Y por eso tenemos las pinturas rupestres, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a pensar en esa parte, se van a dar cuenta que las pinturas rupestres lo único que hacían era comunicar, ¿no? Lo que pasaba en un acontecimiento importante. Y entonces el hombre también se dio cuenta que a diferencia de los animales, va a poseer algo muy valioso que va a ser el lenguaje. Y eso no lo posee ningún animal, ninguno. Nosotros somos capaces de codificar la información y transmitirla, ¿sí? Y no tan solo de forma hablada, ¿eh? Porque ya después, cuando se da la transmisión de la información de forma escrita, entonces empiezan a cambiar las grandes civilizaciones. Es decir, dejamos de ser nómadas para empezar a ser sedentarios. Y entonces ya nos establecemos en un solo lugar. Por eso no es gratis, chicos, que cuando ustedes empezaron a estudiar historia en la primaria, en la secundaria, en la prepa, les hablaban de las grandes civilizaciones y si recuerdan a los incas, recuerdan a los chinos, recuerdan a Mesopotamia, a los egipcios, a los aztecas, a los mayas, se van a dar cuenta que todos ellos se asentaron cerca de lugares con agua. ¿Por qué? Porque el hombre se da cuenta que el agua va a ser un elemento fundamental para la sobrevivencia, ¿sí? No es gratis, muchachos. Entonces, precisamente, estos aprendizajes empíricos los fuimos desarrollando conforme fuimos evolucionando y conforme fuimos utilizando, les vuelvo a repetir, nuestro cuerpo para sobrevivir, ¿sí? O sea, por ejemplo, este músculo que nosotros tenemos aquí, que ya está muy delgadito, cuando
éramos nómadas, este músculo estaba mucho más desarrollado. ¿Por qué? Porque permitía trepar árboles con toda la facilidad del mundo. ¿Para qué? Como forma parte de un instinto de sobrevivencia. Lo que estábamos hablando hace un rato, ¿se acuerdan? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esta parte es muy bonita cuando nosotros nos damos cuenta que esa conciencia que tenemos acerca de la muerte nos hace que empecemos a tratar de preservar todo aquello que hemos aprendido en la vida y empezar a transmitirlo a los demás. Ujú. Y por eso empezamos a codificar el lenguaje y por eso empezamos a escribir, para precisamente transmitir todo ese conocimiento. Ojo, que en ese momento todavía no era científico, todavía era empírico. Y todavía, sí, a pesar de ello, las civilizaciones empezaron a observar su naturaleza. Y por eso vimos que empezaron a medir el tiempo, ¿sí? Y empezaron a tener calendarios. Y ellos ya sabían en qué momento llovía y en qué momento no. Y ellos ya sabían en qué momento era el mejor tiempo propicio para cultivar una semilla y cuándo era el tiempo propicio para cosechar, cuándo los animales estaban listos para ser consumidos por los humanos, cómo las plantas servían de alimento y a la vez servían de medicina, ¿sí? Entonces, todos estos conocimientos que nos brindan las grandes civilizaciones son precisamente conocimientos empíricos, que posteriormente empezaron ya a ser conocimientos científicos o dan la base para empezar a hacer conocimientos científicos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Sí. Ok. Se le acabó la ficha a nuestra compañera. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Todo No. claro como el agua. En los temas, el segundo tema de exposición, ¿cuál dijo que iba a ser? ¿O viene en la plataforma? ¿Viene en el... No, viene en el libro, que son los fundamentos psicopedagógicos. El 1.2. El 1.2 o 1.3 creo que es. Creo que es el 1.3. Ok. Ujú. Ya ustedes ya se van a hacer bolas de cómo van a ser los equipos, ¿sale? Ya ustedes ya se ponen de acuerdo cómo van a ser los equipos. Los temas de exposición es el 1.2 y el 1.3, ¿sí? Y con eso arrancamos la siguiente semana, porque ya estamos así sobre el tiempo. Entonces, pero antes quiero que sí leamos la introducción para que sepamos a qué nos enfrentamos. La educación es algo bien bonito, es un área preciosísima, a mí me encanta, y por eso creo que es importante saber por qué, para qué nos sirve la educación. Entonces, bueno, siguiendo con la lectura, ¿sí ven mi pantalla? Sí. Entonces, nos habíamos quedado en preservar la memoria, ¿verdad? Y entonces dice, en opinión de los biólogos, más bien desde el punto de vista de la antropología filosófica, el hombre es un animal inacabado, en vías de realización, nace, crece, se reproduce y muere, pero sobre todo razona y actúa conforme a las necesidades de su cuerpo y de su espíritu. Y eso lo venimos desarrollando hasta mucho después, porque primero quisimos desarrollar el cuerpo, desarrollar lo material, y ahora ya estamos muy en boga del espíritu, ¿sí? Por eso, si ustedes han leído un poco de noticias sobre educación, se van a dar cuenta que ahorita muchos maestros se quejan de la educación socioemocional, ¿no? Que hasta apenas ahorita se está empezando a retomar. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años la pedagogía, la psicología, las ciencias de la educación han tratado de meter estos temas súper importantes dentro de la formación, pero desafortunadamente nunca han sido escuchados hasta ahorita, que ya como que más o menos le empiezan a voltear a ver. Ujú. Y entonces dice que bueno, que en opinión de los biólogos, todos los hombres poseen una gran capacidad craneal, andan erectos, viven en grupos, son capaces de fabricar herramientas, usan códigos para comunicarse. Todas estas características han recorrido un largo camino evolutivo de 14 millones de años. Para llegar a ese momento, este hombre biológico se desvanece para convertirse en persona. Cada persona es un ser único en el universo y en el tiempo, y lo quiere manifestar para sí y para los demás. Hacia adentro interpreta el mundo y lo recrea con su imaginación.
y hacia afuera actúa sobre ese mundo conocido para modificarlo. En la persona, pensamiento y acto son inseparables, conforman su esencia. Y eso es fundamental cuando estudiamos a la persona, cuando estudiamos con sujetos. No podemos dividirlos, no podemos concebir al hombre como solo pensamiento o como solo una persona biológica. Somos un conjunto de todo ello, ¿sí? Y eso es bien importante. Luego, el hombre convertido en persona es un infinito de posibilidades a cada instante. Busca hasta donde sus límites se lo permiten, a los trascendentales, verdad, bondad y belleza. Para legitimar su conocimiento, hacerse virtuoso y complacerse con su sensibilidad. En una palabra, desea existir de tal manera que su pensar y su acción se lleguen a convertir en principios universales para ayudar a la persona a ser excelente. Está la educación. Esto, por ejemplo, lo vemos en el arte, ¿sí? Y sobre todo en el arte del Renacimiento. Si ustedes observan con detenimiento alguna obra de Caravaggio o observan con detenimiento una obra de Leonardo da Vinci, se van a dar cuenta, o del mismo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, se van a dar cuenta que ellos buscaban ese perfeccionamiento a través de la anatomía humana y cómo resaltaban las venas de las manos, la musculatura, los rasgos de los ojos, la textura del cabello, la textura de las telas, el buscar esa perfección, porque a partir de esa perfección ellos querían compartir lo que para ellos significaba la belleza, lo que para ellos era ser virtuoso. Y el hacernos virtuosos se traslada a la época aristotélica, a la época platónica, en donde ser virtuoso era alimentar el alma a través del conocimiento. Si tú accedías a ese conocimiento, alimentabas el alma y por supuesto que esa alma virtuosa se iba a ir al Olimpo con los dioses y ibas a estar sentado a la derecha de Zeus. Entonces, el alimentar el alma permitía que tú exploraras a tu ser interior, que exploraras hacia lo que tú eres en esencia, ¿sí? Más que compartirlo con otros, era que tú hicieras como un ejercicio introspectivo de tu pensar, de tu acción, y que esas acciones tuvieran un impacto hacia tus semejantes. Y entonces precisamente ahí es donde la educación va a tener un punto muy, muy, muy importante. Ajá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Qué bueno que la educación a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia va a ser esa adquisición de conocimientos, que va a ser un medio para darnos las herramientas necesarias para poder sobrevivir a la realidad, que nos va a ofrecer los instrumentos para satisfacer nuestras necesidades reales, que me va a ayudar a superarme a mí mismo y enfrentar mis miedos y que yo pueda resolver problemas, que me va a ayudar a satisfacer mi necesidad de capacitarme para poder insertarme a una sociedad precedente de la revolución industrial. En eso se resumen estos 5 puntos que les acabo de decir. Eso es, ¿sí? En cómo esos intentos por definir a la educación como ese medio importante para cambiar, más bien, para entender tu realidad y poder defenderte ante otros, poder socializar con otros y para poder entender a otros, ¿sí? Y más es entender que ahorita también está muy en boga con el hecho de la pandemia, ¿no? Como muchos nos empiezan a decir, es que piensa en el otro, cuida al otro, haz el otro, sí, pero todo eso es a base del aprendizaje y no a base de la educación.
¿Sí? Bueno, entonces, en lo particular nos satisface la definición empleada por el doctor Basabe Fernández, que dice en su libro Ser y Quehacer de la Universidad, donde considera que la educación es la actualización de las potencias occidentales, personalidad inherente en la esencia sustancial del hombre. Desglosando el contenido de esta definición, podemos referirnos a la esencia sustancial humana como esas características biológicas, sociales y racionales que rigen de manera ordenada y ascendente toda labor humana. Por potencias accidentales perfectivas, se entiende el poder de ser acuerdo a los límites humanos hasta alcanzar la perfección, que era lo que yo les decía, lo que pasaba con el pensamiento occidental de los griegos. Si buscamos un poco, por ahí alguien puede apagar su micrófono, por favor. Gracias. Cuando nos referimos al pensamiento occidental, era cuando yo me refería a esta parte de la cultura griega. Nosotros siempre que hablamos de pensamiento, pensamos inmediatamente en la cultura griega, pero no nos vamos al pensamiento oriental. Y a diferencia del pensamiento oriental, el pensamiento oriental también va a buscar la perfección, pero no a través de la belleza, sino a través de uno mismo. O sea, si ustedes se van a la base más simple del budismo, que es filosofía oriental, se van a dar cuenta que que los aprendizajes de Buda dicen que toda la esencia que somos nosotros es a través de nosotros. Es decir, cuando yo soy compasivo conmigo, cuando me perdono, cuando asumo, cuando me amo como tal, cuando yo me brindo todas esas virtudes a mí mismo, entonces voy a empezar a perfeccionar mi alma, ¿sí? Entonces, y que si nos vamos también al arte, nos vamos a dar cuenta que las formas y la forma de expresar la belleza va a ser de una manera totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, en este libro nos vamos a dar cuenta que por supuesto se va a notar mucho esa influencia del pensamiento occidental y que nos fue permeando durante los siglos de los siglos y que hasta la fecha seguimos tomando como referente el pensamiento occidental y que no hemos volteado un poco a ver hacia el oriental, ni mucho menos hemos volteado a ver la esencia misma de nuestros pensadores, es decir, toda la memoria que nosotros teníamos de las primeras civilizaciones de nuestro México fueron quemadas y fueron desechadas. Solamente algunas fueron las que se siguen conservando y que aún así no les hemos dado el, pues la divulgación que todos necesitaríamos saber, ¿no? Y la divulgación que es tan importante para recobrar nuestra esencia como ciudadanos de un país, como ciudadanos de un estado, por ejemplo, ¿no? Hablando de Oaxaca siendo un estado tan rico en cultura y sobre todo también en, en conservar su parte ancestral, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo desconozco toda esta parte, pues difícilmente podré yo hacer o implementar estrategias de cambio desde lo educativo, ¿no? Entonces, por eso es bien, bien importante que también volteemos a ver qué tipo de pensamiento tenemos en nuestros orígenes. Y no debemos de olvidar que, al menos en nuestro estado, no nada más tenemos orígenes indígenas, sino también somos afrodescendientes y también nos brindaron o vinieron a enriquecer nuestro pensamiento, ¿sí? Y vinieron a enriquecer también nuestras tradiciones. Y ustedes lo pueden ver en la Guelaguetza, ¿no? Entonces, fíjense nada más cómo ese pensamiento va trascendiendo en todas las partes que conforman a una sociedad, ¿sí? Como un aprendizaje va trascendiendo, como un aprendizaje no nada más es
científico, sino que es un aprendizaje de la vida cotidiana y que va haciéndome un significado como sujeto dentro de una sociedad. Y entonces la educación, ¿qué es lo que pretende? Pues la educación lo que pretende es precisamente que a través de ella vamos a formar a un tipo de hombre, vamos a formar qué es lo que necesita esta sociedad para que siga surgiendo, pero que a la vez de que siga surgiendo y que preserve, perdón, a la vez preserve todo lo que en esencia había antes de él. Eso es lo que busca la educación. Por eso dice, la sociedad que requiere un tipo de hombre, pero el hombre desea ser lo que la sociedad necesita. Entonces, ahí es donde nos ponemos a pensar si de verdad yo, como pedagogo, necesito seguir reproduciendo esquemas educativos o bien yo necesito cambiar esos esquemas educativos. Y entonces, ¿cómo los voy a cambiar? Pues a través del trabajo que yo realice, ya sea en mi aula, en mi empresa o donde yo esté impartiendo mis capacitaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo fundamental cuando estamos hablando de una educación para qué. ¿La educación para qué? Pues para eso, para dejar la obediencia a un lado. La educación me va a permitir a mí, porque si se fijan en la parte de arriba, pues nos hace así como que una pequeña línea del tiempo en donde habla de cómo entre menos sabías, menos acceso tenías a la información, pues más te dedicabas a ciertos tipos de sometimiento. Y eso ustedes lo van a ver en una asignatura que tenga que ver con sociología de la educación o que tenga que ver con antropología de la educación o en la misma historia de la educación. Ahí se van a dar cuenta cómo después la educación va a empezar a formar parte de instrumentos adoctrinadores, ¿sí? Y que en lugar de que haya esta libertad, ¿sí? De la que nos está hablando este autor, que nos habla de esa libertad de hacer y de decir, pero siempre respetando las leyes, eh, pueda causar ruido y pueda cambiar una realidad y proponer una nueva realidad, ¿sí? Entonces, y aquí abajo, en esta parte, dice, el hombre, ay Dios mío, ya me fui muy abajo, no era tan abajo, era un poquito más arriba. Dice, el hombre actúa para extender la fuerza de sí, su realización interior, su razón. Este actuar solo estará limitado para que su acción no rebase la libertad del otro. Entonces la tesis de la libertad es hacer lo que se quiere, haciendo lo que se debe. Y aparte yo le añadiría sin transgredir al otro, ¿sí? Respetando la libertad del otro, porque ahí es justo donde empieza mi libertad. La libertad mía termina cuando empieza la libertad del otro, ¿sí? Por eso cuando yo hablaba de los lineamientos de clase y les decía, respetar la expresión de los compañeros, porque precisamente la libertad y la educación van de la mano, ¿no? En el sentido de que si yo a través del conocimiento puedo hacer y decir, puedo respetar leyes, puedo respetar reglamentos, porque también me estoy respetando a mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy interiorizando los conocimientos, estoy alimentando mi razón. Y entonces voy formando algo muy bonito que se llama el criterio, ¿sí? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, algo que quieran aportar a la clase, por favor? Díganme, porque ya ven que yo agarro el micrófono. Nada más, no me quedó claro cómo va a ser la exposición, cómo se la vamos a entregar. Apagué mi micrófono, perdón. Vamos a hacer un PowerPoint, con su equipo y la entrega es por equipo, ¿sí? Esa no es de forma individual.
Es decir, alguien de ustedes del equipo va a subir el archivo. Ahorita yo voy a modificar las fechas para que ya no tengan problema porque ya está por caducar. Y entonces ya puedan ustedes subir su archivo, preparen su clase, vuelvan a revisar. El texto, la lectura es muy agradable, es muy sencilla, en realidad no necesita muchos tecnicismos. Por eso me gusta ese libro, porque para estudiantes que apenas nos estamos empapando de esto, ocupa un lenguaje bastante sencillo, creo yo. De todas formas, estamos en el grupo de WhatsApp. Si tienen cualquier duda, con mucho gusto yo ahí les atiendo. Estemos comunicados. Las diapositivas, por favor, las que ustedes consideren, ¿sí? Las que ustedes consideren importantes. Recuerden que no gozamos de mucho tiempo para la exposición. ¿Les parecería media hora o 45 minutos para los dos equipos? Yo creo que 45 minutos está bien, ¿no? 45 entre los dos. Ajá, o lo dejamos en 50 para que sean 25 y 25. O una hora, media hora y media hora, para que no nos peleemos. Mejor. Ok, sale. Entonces una hora lo abordamos, platicamos, y bueno, ya ahí me dicen, maestra, no nos gustó la lectura, sí nos gustó la lectura. Siéntense en la libertad de aportar también, por favor. Sí, eso es muy, muy importante. Bueno, entonces, voy a detener la grabación. Uy, no. Bueno. Entonces,